Raimundo Cruz, entrevista a... Doctor Horacio, un gusto saludarte, muy buenas tardes. Vaya semanita, ¿cómo la calificas? ¿Cómo estás tú? Buenas tardes. Así es, Raimundo. Bueno, pues muchas gracias por tu generosa presentación y bueno, muy contento de conversar con tu audiencia de por la tarde. Pues mira, yo te podría decir, si te parece de acuerdo, que podemos abordar el comentario en 3 puntos, considerando en efecto que fue una semana muy interesante. En primer lugar, obviamente, la visita a Estados Unidos, una decisión estratégica del gobierno mexicano de que la primera visita internacional del presidente López Obrador sea Estados Unidos. En segundo lugar, la cuestión de la captura de Duarte, que es una buena noticia que se suma al tema de la extradición de Emilio Lozoya en términos de dar una narrativa de combate a la corrupción y sobre todo considerando que habían unos escándalos en torno a la 4T en términos de corrupción, como para decir, pues no somos iguales, jugamos en otras ligas en estos temas de corrupción. Horacio, ¿eso es casualidad o más o menos estaba todo orquestado? Porque además Herón también ya parece que lo tienen ubicado. Exactamente, pues dicen que en política no hay casualidades, pero yo te puedo decir que considerando todos los personajes de la administración pasada de Enrique Peña que estaban involucrados en escándalos de corrupción, pues la verdad es que cada tanto van a haber mensajes y noticias en términos de alguna detención, alguna captura, ¿no? Y esto va a estar recurriendo de manera permanente, ¿no? Y oye, la otra también, Horacio, los restos de un estudiante más en otro lugar, digo cercano por ahí, Cocula, pero cercano. Ahora, son varias situaciones buenas. ¿Ahí me escuchas, Horacio? Sí, te escucho muy bien. Te decía, 4 situaciones muy buenas para el gobierno, vaya, y creo que le va bien a López Obrador en Estados Unidos, pero regresa a este tipo de cosas. Ahora, alguien me decía... Yo no creo que le fuera tan bien, Raimundo, que quieres a eso iba, depende del punto de quién, pero me decía también, y eso quiero escuchar tu punto de vista, tú que eres conocedor en esto. Raimundo, están jugando demasiadas cartas al principio del juego. Esas cartas se tienen que utilizar sobre todo el año que viene, cuando sea el proceso electoral. ¿O qué tienen para el proceso electoral del año que viene? Ahora sí, serán el caerle el machetazo al gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Será que lo están guardando? Eso me decían, y ahora sí que tú eres el experto. Pues mira, yo te diré que van a repetir sin duda alguna la narrativa del combate a la corrupción que fue tan exitosa en 2018. ¿Por qué? Porque muy previsiblemente de aquí a los meses que faltan para estar en la parte más intensa de la campaña, pues todas las demás frentes y todos los demás ámbitos de gobierno y de la vida pública van a dar resultados muy negativos. Tú acabas de dar un recuento de cómo está la situación en términos de muertos y de el combate a la seguridad pública, que claramente no favorecen al gobierno. Entonces, bueno, va a haber un déficit muy importante en la gestión en términos de la economía, que la economía va a caer, pues en principio se supone un 10% como están las proyecciones. El número de víctimas, de fallecimientos por temas de violencia que va a estar desatado. Y sobre todo el control y la gestión de salud de la parte del COVID, que también va a dar muy malos resultados. Entonces tienes varios frentes abiertos donde el gobierno no va a poder dar buenos resultados, y yo creo que la apuesta va a ser de nueva cuenta esta narrativa del combate contra la corrupción, pero por supuesto es muy importante que la percepción de los escándalos propios de corrupción de la 4T, esto es de los grandes proyectos con adquisiciones directas, sin licitación, el escándalo de las compras de los ventiladores del IMSS que salpicó a Bartlett, lo del asunto de las casas de la Secretaría de Función Pública y de su esposo, en fin, todas las cosas que han estado saliendo en términos de corrupción, que el López Obradorismo vaya ganando la batalla en términos de que ellos sí están combatiendo a la corrupción, y que lo que ocurre en esta administración tiene una explicación y que todo es peccata minuta, ¿no? Comparado con los grandes escándalos de corrupción del sexenio pasado.
Horacio, nos faltó, hoy se da el dato, casi 55,000 personas asesinadas en 18 meses, ni siquiera un tercio del gobierno. A ese ritmo podrían ser en todo el sexenio 150,000 personas asesinadas, batiendo todos los récords de inseguridad. Exactamente, si no cambia la lógica y la estrategia, el sexenio puede ser el más violento de los últimos 3. Oye, Horacio, pero decías, no le fue también en Estados Unidos, yo te interrumpí. Sí, mira, yo creo que es un triunfo, digamos, diplomático en términos de que hicieron una agenda, digamos, muy compacta y de obviamente irse solamente por la superficie y donde fuera todo, digamos, un intercambio de elogios. Pero por supuesto, en esas reuniones, en el Jardín de las Rosas, en el despacho Oval, estaban presentes los elefantes en el cuarto, que son justamente el tema migratorio y sobre todo este discurso permanentemente antimexicano que ha tenido Donald Trump, y no solo en los discursos desde que era candidato, sino en los hechos, en las políticas, en términos de ahogar, de estrangular a la ciudad del santuario, a los mexicanos que están estudiando en el programa DACA, a los Dreamers, el asunto de no permitir la migración, las deportaciones, de separar familias. Esto es una cosa de una presión y de un hostigamiento constante, no solamente a los mexicanos, por supuesto, pero obviamente nosotros como los mexicanos, como la proporción mayor de la población de hispanos y latinos en Estados Unidos, pues es a quien más afecta. Entonces creo que esos temas que sin duda alguna son fundamentales, fueron los que no se tocaron en la visita. Y bueno, pues también está este resultado, este buen éxito, y pues duró 48 horas. Digo, ya salió Donald Trump a decir que si no fuera por el muro, que es obviamente una afrenta kilométrica para México, que si no fuera por el muro, pues Estados Unidos estaría mucho peor en términos del desastre por el COVID, como si fuera problema de México y de los migrantes y no de las decisiones que tuvieron que haber tomado en términos del control de la pandemia. Horacio, me están preguntando que te pregunte a su vez, ¿era necesario, era adecuado que López Obrador fuera en este momento a Estados Unidos? Trudeau no quiso ir. ¿Era necesario, sí o no, desde tu punto de vista? Mira, yo creo que los presidentes de México y de Estados Unidos se deberían de reunir la mayor cantidad de veces, considerando los temas tan importantes de la agenda binacional, continental, hemisférica, global. Eso sin duda alguna es muy importante, que se estén reuniendo de manera permanente. Ahora, el presidente mexicano no lo quiso hacer, no ha querido ver al presidente norteamericano ni en Naciones Unidas, ni en Davos, ni en el G20, en ningún otro foro. Decidió hacerlo ahora y de entrada puso al gobierno mexicano en el búnker de la campaña republicana, que yo creo que es un error muy grande, porque, digamos, el pretexto que era la salida de la vigencia del Tratado de Libre Comercio, del nuevo TEMEC, pues esto se cae porque no está